Muy buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy, en este martes 5 de mayo, reflexionaremos sobre las lecturas de este día. Estaremos hablando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26, del Salmo 86 y del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Hoy, en Hechos de los Apóstoles, podremos reflexionar juntos sobre ese momento en el que los discípulos del Señor se habían dispersado porque estaban huyendo de esa persecución que había surgido después de la muerte de Esteban, el cual había sido lapidado a pedradas. Sin embargo, en esta huida, lo único que hicieron fue alborotar el hormiguero. ¿Por qué? Porque empezaron los discípulos a irse a los alrededores de Jerusalén, ya a ciudades y a lugares un poco más lejanos. Se fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Pero ellos predicaban el evangelio, dice Hechos, a los judíos, a sus propios, vamos a decir, ciudadanos. Pero llegó el momento en que entre esa gente habían personas extranjeras de otros pueblos, habían algunos chipriotas y habían unos sirinenses. Ellos escucharon la palabra de Dios y ¿qué hacen? Lo que hace todo aquel que recibe la palabra de Dios, la hace vida, la acoge, acepta que Jesús es el verdadero Señor que resucitó entre los muertos y que entregó su vida por cada uno de nosotros, y ya no vamos a poder, ya no pudieron ellos quedarse callados. Ellos empezaron a compartir la palabra de Dios, pero ahora ya se las estaban compartiendo a los del lugar, a los griegos, a otra raza, a otras naciones, a otros pueblos, acatando aquella disposición que Jesús les da a ellos en el momento de su ascensión al cielo, que llevemos la palabra de Dios a todas las naciones. Y precisamente esto es lo que nos narra hoy Hechos. Llega el momento en el que estas noticias llegan a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles y los discípulos, y ellos, preocupados, mandan un emisario y envían a Bernabé. Todos los que son discípulos de Dios, aquellos apóstoles, son enviados, como somos enviados en el momento de nuestra confirmación, a llevar la palabra de Dios a los demás, como son enviados también aquellos que van a los lugares recónditos como misioneros, son enviados. Hay un envío de la autoridad. Y precisamente Bernabé, acatando lo que le dicen, va hasta este lugar allá en Antioquía, y cuando llega él, ¿qué pasa? Se percatan que realmente la acción de la gracia de Dios está con esas personas. Basta con haber observado, con verlos, con lo que hablaban y con lo que estaba sucediendo a la vista de todos. ¿Y qué sucede? Bernabé, como hoy tú y yo, como todos los católicos de este mundo, nos debemos de alegrar de que la palabra de Dios esté llegando a todas las naciones por estos medios, por el internet, sí, por la televisión. Y Bernabé, alegrándose mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, lo confirma. ¿Por qué fue enviado Bernabé y no fue enviado alguien más? Fue porque era una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe. ¿Y qué pasa? Este hombre de fe, al ver esto, no fue a criticar, no fue a señalar, no fue a discutir. Al contrario, fue a exhortarlos. Cuando tú veas que hay personas de Dios que están compartiendo la palabra, que se la están llevando a las personas en lugares recónditos, en misiones, a lugares lejanos, tú exhórtalos, anímalos, hazlos que se pongan firmes en su propósito
y a que permanezcan fieles en el Señor, que no se aparten como muchos. ¿Qué les sucede? Se apartan de Dios, dejan de tener fe, de estar llenos del Espíritu y empiezan a buscar en otros lugares lo que no han encontrado en su iglesia. Y a la primera dificultad, a la primera situación incómoda, al primer problema, ¿qué sucede? Se vuelven presas de estas, vamos a decir, pseudoiglesias, de estos falsos profetas, de estos falsos pastores, que lo único que observan es a una oveja perdida, a una oveja descarriada, a una oveja vulnerable, que al hablarle bonito al oído y manejar sus emociones, rápidamente es presa de estos rediles que no son los rediles de Dios. Nos hablará San Juan en el capítulo 10. Y rápidamente son arrebatados de su iglesia, de esa iglesia que en aquel entonces, después de esto que nos da Hechos de los Apóstoles, se ha difundido en todo el mundo. Hoy la iglesia de Dios, la iglesia fundada por Jesús, que fue delegada en San Pedro, está en todo el mundo, hermano. Si tú eres católico, apostólico y romano, lo he dicho, tú no tienes que estar yendo a tu templo, ¿sí? Sino tú puedes ir a cualquier iglesia o parroquia en el mundo entero, que esa es tu iglesia. Tu iglesia no está en las afueras de la ciudad, o tu iglesia no está específicamente en un lugar y en una zona, en una dirección, en un parqueo. No, tu iglesia está en todo el mundo, hermano. Esa es la iglesia de Dios, aquella que el Señor le dijo al Señor: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pedro, eres quien va a llevar mi iglesia adelante, y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No te confundas, hermano, no te dejes arrebatar, no dejes ser presa del enemigo. Claro, necesitas de la iglesia, busca a alguien cercano, ora, pero no te alejes a la primera, no te dejes arrebatar. Yo sé que tú necesitas quien te escuche, necesitas quien te abrace, necesitas quien te aconseje. Acércate sin miedo a tu iglesia, es tu iglesia. Cualquiera de las iglesias católicas que tú encuentres, puedes entrar, que es tu iglesia. Esa santa, católica y apostólica. Y con confianza, acércate en el nombre de Jesús. Él que va a ir delante de ti con su mano, con su diestra poderosa. Y encontrarás alivio, encontrarás consejo. O acércate, por favor, a aquellas personas que están cerca de ti, para encontrar ese auxilio y que no seas arrebatado, para que después, en un momento dado, ya al darte cuenta tú que estás en otro lugar donde no es tu iglesia, te avergüences de regresar, o sea, te sientas incómodo o estás ya comprometido con las personas que te llevaron a ese lugar. No, hermano, libérate. No le debes nada a nadie, porque la palabra de Dios es para todo el mundo, para todas las naciones. Lo único que tienes que hacer es encontrar personas que te exhorten a seguir adelante en el Señor. Dice también al final de Hechos, allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Cristianos, los católicos, la iglesia del Señor. Los otros son protestantes. Surgieron después de una situación anómala. Ojo, sigue al buen pastor que es Jesús, a aquel al que van a alabar todos los pueblos y las naciones.
Ojo, mucho ojo, hermano. El Señor registrará, dice el Salmo 86, en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudadanos tuyos. Todas las naciones, en todo el mundo está la Iglesia Católica. Y todos los pueblos te cantarán bailando de alegría, que tú eres la fuente de nuestra salvación, Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30, se va a dar una situación en la que Jesús es abordado por los judíos y una vez más ellos llegan a cuestionarlo. Y lo cuestionan con que ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús se los dijo hasta la saciedad. Jesús lo habló y lo divulgó en 3 años de vida pública. Lo sabía todo el mundo. Él hablaba hasta con ejemplos, hablaba en parábolas, como diríamos hoy vulgarmente, se los explicaba con trocitos y plasticina y con peras y con manzanas, y aún así los judíos no entendían. Ellos se creían estar en suspenso cuando Jesús ya había sido claro. Lo que sucede es que para ellos, que no eran ovejas del redil de Jesús, no estaba claro. Ellos no entendían, no escuchaban la voz del Señor. Jesús les responde con mucho aprecio y cariño y dedicación. Siempre Él dando respuestas a los necios, a los incrédulos. Pero en este caso era para darles luz. Ya se los he dicho y no me creen, les recalca. A ti te lo pueden estar diciendo 1 y 2 y 10 veces, pero no lo vas a creer si no eres oveja del redil de Jesús. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio, obviamente. Ahí están, por sus obras lo reconoceréis. Jesús había pasado por este mundo haciendo milagros a naciones, resucitando personas, levantando a los tuidos, a los cojos, sanando a la hemorroísa, perdonando a los pecadores, dándoles una nueva oportunidad de vida, y sin embargo, pues no estaban viendo, no estaban observando, no querían creer. Pero ustedes no creen, dice, porque no son de mis ovejas. Ojo, ahí está. No, es que yo no creo. Pues claro, ¿cómo vas a creer si no eres oveja del redil del Señor? Es que a mí no me queda claro. Es que yo no entiendo. Es que, ¿cómo es que María es la madre de Dios? ¿Cómo es que es virgen? ¿Cómo es? Todas esas preguntas y cuestionamientos que te entran en tu corazón de duda, metidas en tu interior por el mal que reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, es la que te van a hacer que tú le puedas preguntar 20 veces al Señor y a quien quieras, y tú no vas a entender y comprender, porque no eres oveja del redil. No estás escuchando la palabra de Dios. Para ser oveja del redil, tú tienes que ser de los que escuchen la voz del Señor, que el Señor te conozca y que sigas a Jesús, que sigas al buen pastor, a ese pastor que Dios Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo su Hijo, dejó en esta tierra como su representante, con una autoridad, con una preparación, 11, 12, 13, 14 años de preparación para poder ser tu pastor. No son pastores express, no son pastores que vienen por herencia, porque yo soy hijo del pastor, ahora yo soy el pastorcito, y porque la señora es su esposa, ahora ella es pastora. No, o porque a mí el Señor me lo reveló. No, hay una autoridad y una secuencia. Acuérdate que a Bernabé se le dio el envío, como se le da a todos los servidores de nuestra iglesia. Hay una autoridad que en Hechos de los Apóstoles está bien clara. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Aunque tú así en un momento dado lo pienses,
¿Que Dios te ha soltado de su mano? No, eres tú quien se soltó de la mano de Dios. El Señor no te suelta, pero Él en su infinita misericordia y amor respeta si tú te quieres soltar. Si tú quieres regresar a tu vida pecaminosa, si tú no quieres salir de ese pecado, si tú no quieres salir de esa mala relación, si tú no quieres salir de esos malos negocios, discúlpame, no es Jesús, no es Dios quien te suelta de su mano, eres tú quien se suelta de la mano de Él. Así que no te confundas. Es que en la iglesia nunca me entendieron, en la iglesia esa nunca me acogieron, nunca me abrazaron, etc. Porque tú te soltaste de la mano de Dios. Porque tú te soltaste de la mano de tu pastor, de tu sacerdote, de tu comunidad, de tu grupo. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano, me las ha dado mi Padre. Acuérdense que el Padre dijo, yo se las entrego a Jesús para que Jesús los conduzca hacia la salvación y la vida eterna. Porque Él es superior a todos. Dios Padre es superior a todos y a todo. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Acuérdate, cuando tú ibas por la calle de niño con tu mamá o con tu papá, ellos te tomaban de la mano. Y es más, te tomaban todavía con más fuerza cuando ellos podían percibir que había peligro o que había algo que podía molestarte. Y ellos no te soltaban de la mano, sino más bien te tomaban con firmeza y tú sentías esa seguridad. Qué sentimiento más agradable que es sentirse tomado de la mano del Padre. Hoy Dios Padre está tomándote de la mano a ti, tú no la sueltes, porque mientras haya peligro, el Señor estará tomado de ti y tú de Él. Y podrán venir y podrán caer a la derecha y a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Y adicionalmente a eso, podrán venir las acechanzas del enemigo, pero si tú estás firme de la mano del Señor, nada te pasará, hermano. Y hoy, precisamente, el Señor dice, nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Créelo, pero tómate tú de la mano de Él. Él te da libre albedrío. El Padre y yo somos uno mismo. Precisamente en la unidad de la Santísima Trinidad permanece tú en ellos. Hazte uno con la Santísima Trinidad. Hermano, en esta oportunidad el Señor nos ha hablado claro. Nos ha dicho que precisamente su evangelio, su palabra, es para todas las naciones, es para todo el mundo. Esto no es una situación selectiva por cuestiones, vamos a decir, de nivel socioeconómico o de color de tu piel o del lugar donde tú vivas, no. Sí, hay muchas de esas iglesias que se vuelven elitistas dependiendo de lo que tú aportes. No, hermano, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica está en todo el mundo y en cualquiera en la que tú entres, en cualquier lugar del mundo, esa es la iglesia de Jesús, es tu iglesia. Si tú eres oveja del redil del Señor, esa es tu iglesia. Tú no tienes que ir específicamente a un salón, a un gimnasio, a un parqueo o a un teatro allá lejano, carretera hacia el resto de Centroamérica. No. Tú tienes iglesias por toda Guatemala. Basta con que tú voltees a ver por donde vas caminando y encontrarás una cruz que te guiará hacia el Padre, hacia el buen pastor. Y que tú vas a poder reconocer, dice el dicho, que nadie desconoce la cruz de su parroquia, y es cierto. Reconócela, hermano, solo con verla. Asimismo, acuérdate que fuiste llamado por primera vez cristiano en la comunidad de Antioquía, permaneciendo fieles a la exhortación de los hombres de Dios, de esos enviados como Bernabé. En este día, querido hermano, la exhortación es para que tú permanezcas en el redil del Señor, para que seas de las ovejas de Él, que tú le creas
y que tú sepas que el Señor ya te lo ha dicho y te lo ha repetido. Ahora es que tú lo creas y lo hagas vida. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes y que hoy, en este martes 5 de mayo, la paz del Señor permanezca con todos ustedes, que los anime a seguir adelante, pero sobre todo tomados de la mano del Señor, esa mano que los acompañaba, esa mano que dice aquí en Hechos, y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Abraza tú la fe, abraza la mano de Dios. Hasta la próxima.